llegando pues hacia el final del Congreso y esta última mesa, que más bien es una mesa de conversatorio, en lugar de ponencias, la habíamos titulado como El legado de ellos. De todas maneras, también intentamos que sea un poco una mesa que haga un balance de estos días, de estas jornadas que hemos tenido en torno a ellos, ¿no? Y que a partir de ese balance, a partir de esa reflexión, también podamos proyectar hacia qué les espera a los estudios sobre Jorge Eduardo Eyelson y sobre qué huellas ha dejado palpables la obra de Eyelson, que habría que proseguir, qué caminos se podrían seguir recorriendo o trazar nuevos caminos alrededor de este gran poeta. De modo que con esas inquietudes en la cabeza, dejo la palabra primero a, empezaré por mi derecho. Yo quisiera proponer que el legado es más bien un término que quita la vida a lo que estamos hablando. O sea, un legado, digamos, es un sumario de propiedades. Yo creo que mejor hablar del efecto Eyelson, que todavía sigue y que en muchos modos es imprescindible, pero no es imposible que se vaya aclarando con el tiempo, todavía no estamos en el momento de la plena aclaración del efecto Eyelson. Eso es lo que pienso. ¿Y eso por qué? Bueno, yo creo que hay artistas que ponen en conversación realidades ya percibidas, ya existentes. Pero hay otros que se proponen descubrir las leyes, las lógicas que rigen la experiencia, rigen el mundo. Y que ellos son el segundo grupo, es un grupo muy chico. No interpretan al mundo, sino abren la posibilidad de cambiarlo. Y justamente por la intensidad con la cual nos instan a descolocarnos de los lugares previstos para nosotros, a descolocarnos de los lugares previstos para nosotros, esa intensidad produce lo imprevisible del efecto Eyelson. Ahora, no me siento capaz de resumir cómo veo ese efecto, pero sí, digamos, señalar que los quipos y nudos magníficos en la exposición que se da ahora en Lima, yo creo que todavía llaman a las personas de un modo que todavía no sabemos del todo lo que es. ¿Por qué? Porque en realidad llaman a una relación con lo que no está representado o que lo que es difícilmente representable dentro de la actualidad que vivimos. No son, digamos, yo creo que no son obras que se nos entregan como una experiencia completa y redondeada y ya transferible, sino a experiencias incompletas, con algo que todavía no nos es fácil, digamos, llegar a relacionarnos con aquello. Entonces hablaré, pero con muy pocas palabras, del modo en que veo esto en la poesía de Eyelson. El sujeto, no solo la poesía, digamos, toda la obra escrita, pero creo que también probablemente en la visual, el sujeto no tiene interioridad separada del cosmos. Eso
Eso no es nada fácil, porque en el fondo nos impide la identidad, nos impide la propiedad privada, ¿no? Es justamente lo que todos los regímenes del mundo no quieren abolir, digo, chinos, en el fondo. Al sujeto se le exige desnudez. Ahora, esa desnudez no es la tradicional del surrealismo, etc. No es simplemente quitarse la ropa, porque justamente es una desnudez siempre relacionada con el lenguaje, los signos, lo visual, el gesto. Es la desnudez en relación con la ropa siempre, como que fuera la ropa quitada, ¿no? Y convertida en pintura. Pero es una desnudez que trae peligro, según un ensayo de Emerson. El peligro sería que no somos capaces de sobrellevar esa desnudez o de verla sin que nos destroce por su absolutez. Pero si no hay peligro, no hay poesía. Menos peligro, menos poesía. ¿Qué es eso? No es nada acostumbrado, yo creo, en el mundo ni de la poesía ni del arte plástico. En lo que es la obra literaria, entonces, nos exige, yo creo, o exige al sujeto, porque decir nosotros es ya, un poco ya, caer en la identidad, ¿no? Exige al sujeto, al sujeto femenino, que se abra a lo que no está en el lenguaje. Pero aquello no es, digamos, una tradición nombrable, representable, del místico, que sea. Sino es una experiencia intensa y presente. Que el sujeto se abra a lo que no está en el lenguaje. Yo creo que ese es un efecto Emerson, ¿no? Que todavía está y que bueno, hay que darle una gracia que está. Eso es todo. Escuchemos entonces las reflexiones de la doctora Nota. Bueno, sí, creo como ha dicho William Rowe que efectivamente el efecto Erickson todavía lo vamos a sentir y no es fácil definirlo porque es complejo, es vastísimo, es enorme y creo que o sea, lo que él nos ha dejado en su obra es enorme y el nudo mismo que constituye su signo fundamental, que luego él termina deshaciendo, desanudando, nudos desnudos se llamaba el encuentro que el mismo William Rowe organizó en Londres, ¿verdad?, hace años. Y que fueron jornadas espléndidas dedicadas a la obra artística y literaria de Jorge. Se llamaban Nudos y Desnudos precisamente porque ya entonces Jorge había empezado a desanudar, y creo que desanudar está en la obra de él como una búsqueda de lo que está detrás de la máscara que impone la sociedad. El nudo tenía una cantidad de símbolos, ahora no voy a volver sobre eso, pero para él el nudo, ese gesto ancestral que él resuelve en su creación artística y luego también en la poesía, significaba un consolidar, estrechar, apretar, anudar una visión del mundo, un concepto y una fraternidad que en definitiva eran su visión del mundo. El desanudar era despojarse y llegar a lo más puro, a lo más profundo. El despojarse era el desanudar y el despojarse era ir hacia lo que en definitiva él veía como
lo que la civilización nos ha impuesto de negativo. Él tenía creo que en eso tenía una claridad realmente deslumbrante sobre lo que ha sido el mal de la civilización. Entonces, el desanudarse y despojarse de las máscaras que nos imponen el vivir social constituía ir hacia, y en eso naturalmente el budismo zen lo había ayudado mucho, era ir hacia lo más esencial, lo más esencial. O sea, entender, creo que leerlo, observar su obra, es una enseñanza constante. Y muchas veces tal vez la obra de él a veces la podemos encontrar desperdigada en el mundo mucho más de lo que podemos pensar. Podría contar muchas anécdotas ilustrativas de cómo la obra de él puede estar difundida en el mundo. Me acuerdo que una vez en Milán con él abrimos una revista de moda que acababa de salir y había una modelo, era una figura, me parece que era Kobe, que lo presentaba como modelo nuevo, ¿no? Una cosa nueva de la moda, donde estaba la modelo con un vestido que se reunía acá arriba, se sujetaba con un gran nudo. Entonces era realmente una cosa tan ellisoniana que daba risa, ¿no? Y él mismo quedó, o sea, a él le daba por un lado risa, ¿no? Esa cosa de que ese nudo que era tan representativo de lo que él había hecho, de pronto aparecía en una cosa de moda. Bueno, aparte de eso, quiero decir, su legado efectivamente es algo enorme, mucho más de lo que hoy mismo podemos evaluar. Quiero solo hacer, después naturalmente de manifestar de que este encuentro organizado por la Casa de la Literatura Peruana creo que significa mucho realmente, ¿no? Yo estoy muy agradecida a la organización de la Casa de la Literatura Peruana, lo que han hecho para reunir tantas personas, tantos estudiosos. En estos días he oído realmente todo lo que he podido oír, me ha parecido realmente estupendo ver cómo la obra de él ha dado lugar a tanto estudio, a tanta penetración y creo de exégesis de su obra. Creo que esto es realmente muy importante y me parece muy significativo, ¿no? que realmente estemos aquí estudiando la obra de Edison. Esto realmente me siento muy pensando en él, pienso que este legado que él ha dejado es realmente importante que estemos aquí reconociendo. Quiero sin embargo hacer también una advertencia y una crítica que desdichadamente lo tengo que hacer porque de pronto la gente, los que están aquí de pronto pueden ayudarme a entender qué es lo que está pasando. La obra de Erickson se está abriendo tanto y se está difundiendo tanto que naturalmente surgen con los estudios de personas que seriamente se ponen a analizarlo, de personas que seriamente se ponen a difundirlo y a publicarlo. Aparecen ediciones piratas, aparecen ediciones que no tienen derecho de hacerla, que no lo piden, que lo hacen así. Bueno, está claro, eso seguramente por un lado es el síntoma de que se desea hacerlo conocer. Pero creo que es importante respetar lo que son las leyes de los derechos de autor. Y en este punto tengo que decir algo que me duele mucho tener que decirlo, pero hay una edición que se ha hecho en el Perú de una obra de teatro de Jorge Eduardo Eyerson que se llama Maquillaje, que la hizo Ricardo Silva Santisteban, que es un gran estudioso de literatura peruana, de literatura internacional, él ha estudiado obra de todo el mundo, actualmente nombrado director de la Academia, ¿verdad? Y no sé por qué motivo él ha hecho una edición de Maquillaje sin derecho.
dando el copyright a Jorge Eduardo Eyerson, que hace 8 años está muerto. Entonces, el copyright no es de Jorge Eduardo Eyerson, el copyright es de la persona que él eligió como heredera de sus derechos de autor, que soy yo. He tratado de contactar a Ricardo Silva Santisteban para ponerme de acuerdo sobre esta edición y él nunca me ha contestado. Entonces, como hoy estamos aquí, yo lo digo porque si alguien sabe y se lo puede decir, le dicen que yo estoy dispuesta a hablar con ellos, pero que me parece muy raro que nunca me haya, porque además hace más de 25 años que lo conozco, y no entiendo por qué no me ha contactado, no me ha dicho nada, lo he buscado y no me ha contestado. Entonces, realmente siento mucho tener que decir una cosa tan poco agradable en este momento en que estamos festejando a Eyerson, pero al mismo tiempo me siento obligada a decirlo. Sé que ha salido otra edición pirata, desdichadamente, de la poesía de Eyerson. No hemos podido saber quién la ha hecho. Resulta un editor con sede en Milán, con una dirección y un teléfono inexistente, o sea que no hemos podido descubrir quién lo ha hecho. Y entonces esto yo naturalmente seguiré buscando porque no está bien hacer esto, ¿no? Porque las obras tienen que estar controladas, tienen que estar, o sea, no es justo hacerlo. Entonces yo voy a seguir buscando. Hoy día existe toda una organización, como ustedes saben, que defiende los derechos de autor y yo lo seguiré haciendo, pero entonces no podía evitar decir que estas cosas están pasando, que por un lado, repito, son el síntoma de que Eyerson evidentemente atrae, pero por otro lado tiene este riesgo de que los piratas también empiezan a hacer su obra. Gracias. Muy bien, para terminar esta ronda de intervenciones, escucharemos a Sergio Ramírez Franco. Muchas gracias. En realidad es un poco lo que puedo decir yo después de las intervenciones de Marcel Tanfi y William Rowe, y definitivamente me gusta mucho que William Rowe haya acuñado este concepto de efecto Eyerson, que es un efecto que justamente, precisamente, va a seguir expandiéndose en sus distintas resonancias. Pienso que el camino está cimentándose y está por hacer, y hay un gran futuro para Eyerson, definitivamente por la pluralidad y calidad de las distintas vías estéticas por las cuales transitó. Y quizás sea por ahí por donde me gustaría mencionar parte del efecto que al menos yo ya no tanto como estudioso, sino como lector, desde los 15 años cuando lo descubrí, ¿no? Siento. Pienso que esta idea es antigua, ¿verdad? No tan antigua, pero esta idea de Borges y cada autor de esos precursores. Pienso que hay autores que nos permiten resituar la lectura de la tradición, y una de las cosas cruciales en Eyerson, me parece a mí, es que nos hace, o al menos a mí me hace más consciente de la arbitrariedad de las separaciones cuando se trata de verdaderos creadores. Me explico, Eyerson es quizá el caso más extremo en la literatura hispanoamericana, ¿no? De alguien que transita con mucha facilidad y con mucho talento por distintas avenidas estéticas, ¿no es cierto? El Eyerson narrador, el Eyerson poeta, el plástico, un hombre que ha trabajado en el teatro, ¿no es cierto? La poesía vocal, crea cosas, realmente, no sé si se ha podido mencionar acá, pero el famoso concierto, ¿no? Urbi et Orbi, que iba a ser el verdad en las Olimpiadas del 72 y que no se llega a hacer, un concepto totalmente novedoso que después utiliza Bob Wilson, ¿no? De tener los instrumentos en distintas partes del mundo, y ¿no? Algo que estamos hablando de 1972, cuando no hay internet, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si uno mira atrás la tradición artística peruana, la poética, encontramos que hay mucha gente en realidad que ha trabajado por varios lados, con mucho talento, pero a veces encasillada en un solo género, por ejemplo Moro, ¿no? César Moro es poeta, sí, pero también Moro era plástico y también era un crítico, pero se le ve solamente como poeta, ¿no? Y recordemos también Vallejo, ¿no? Es poeta, pero también ha escrito una narrativa interesante, y sobre todo es
definitivamente uno de los grandes cronistas, ahora que la crónica está tan en boga. Las crónicas de César Vallejo son alucinantemente buenas, son extraordinarias y curiosamente no han merecido la atención dentro del Perú por investigadores peruanos que le están dando extranjeros, ¿no? Que encuentran que Vallejo en los años 20 no solamente está escribiendo crónicas completamente actuales y sintonizadas y sincronizadas con lo que pasa en el mundo y con lo que pasa en el Perú, sino innovando la forma de la crónica misma y construyéndola, ¿no? O el caso de Buren, del cual se evoca casi como una gracia del poeta que era un poeta pero que al mismo tiempo, si ustedes piensan, ¿no? Era un hombre que tenía talento mecánico porque inventaba estas mini cámaras, estas cámaras de miniaturas para tomar fotografías que yo no sé si existan o no todavía y que me gustaría ver y que no se difunden. Entonces, el gesto de Eidelson me hace a mí pensar en esto justamente, ¿no? En cuán injusto es muchas veces limitarnos a ver en un creador solamente el aspecto que queremos ver y obliterar los que por alguna razón nos perturban o no nos gusta ver. Me hace pensar un poco la figura de Eidelson, evidentemente en estos grandes artistas del Renacimiento como Bernardo Montalenti que acabo de mencionar, que podía hacer tantas cosas y que inventaba tantas cosas, ¿no es cierto? Me hace pensar en alguien a quien yo admiro mucho y a quien Eidelson conoció, Pasolini, por ejemplo, ¿no? Que fue un filólogo, fue un poeta, luego pasa al cine con igual talento, ¿no? Y es curioso porque pensando yo, y comentaba esto con Javier el otro día, ¿no? En este paralelo me percataba de que así como en Italia gente muy próxima a Pasolini le negaba a Pasolini talento como novelista, por ejemplo, como Moravia, ¿no? Si ustedes leen las conversaciones con él, dicen, no, bueno, en realidad él era un cineasta, no era un novelista, pero Moravia es novelista, ¿no? Él no tenía talento para la novela, ahí está su creatividad, ¿no? En el caso de Eidelson, por ejemplo, sorprende que alguien que lo quiso tanto y tan cercano a él como Fernando de Siglo se niega a ver en Eidelson al plástico, ¿no? Cuando Eidelson muere, y yo recuerdo haber revisado bien todo el material porque escribí una nota necrológica que se publicó en Estados Unidos, un poco lo que de Siglo dice, bueno, para mí él era un poeta, ¿no? Es decir, eso implícitamente significaba que no era plástico. Dejando de lado, Eidelson definitivamente no, a Eidelson no le agradaba esto, yo lo sé por correspondencia que tengo con él, que hubiese ámbitos en los cuales no se quisiese ver o se obliterase esta otra parte de su producción que algunos han querido ver como adventicia o como un divertimento y no lo es, y además ambas cosas han ido paralelas en su obra. Ese es un primer elemento del efecto Eidelson que al menos a mí me impulsa, es decir, a mí me impulsa a tratar distintas avenidas sin necesidad de encasillarme en ninguna y sin temor al fracaso, ¿no? Expandirme por varios lados, ¿no? Y no solo como escritor, porque me considero un escritor, porque soy lo que soy, sino como individuo, ¿no? Eso en primer lugar. Otra cosa que me gusta mucho de Eidelson, no sé si se ha resaltado y es parte de este efecto, creo que él, corríjame si me equivoco, pero creo que él lleva más lejos que nadie en el campo de la cultura peruana una suerte de relectura o reivindicación de lo que yo llamaría lo andino no incaico. Eso me gusta mucho. El andino del pasado andino se suele ver en términos, ¿no es cierto?, del incaico, del imperio incaico como gran formación estatal, pero ellos no está tan inclinado ni muestra tanta curiosidad por los incas, sino por culturas quizás, claro, más refinadas, quizás más sensuales, ¿no? Más erotizadas, ¿no es cierto? Entonces tenemos los paracas, los nazcas, exactamente Chuco, todo ese tipo de cosas. Esa reflexión de él a mí me gusta mucho porque me ha hecho más sensible a ese pasado mucho más antiguo todavía que el incaico, ¿no? Que suele ser visto como una suerte de límite último, no solo acá, sino en general, ¿no? En la Academia Americana, cuando se piensa en el pasado andino, lo incaico surge como una suerte de significante que aplasta el resto. Y otro elemento que a mí me gusta mucho de Eidelson es, y lo recalco mucho, la integridad, ¿no? El hecho de que no hay divorcio, ni puede haber divorcio entre ética y estética, ¿no es cierto? Porque la ética es una forma de la estética también, y al revés.
En Eilson hay una gran pureza en cuanto al creador, y cuando digo pureza quiero decir, lo que estoy tratando de decir es que se trata de un creador para el cual son totalmente subalternas motivaciones no estéticas, sino artísticas. Un hombre que, por ejemplo, como Montalegre, un hombre que podría haberse beneficiado de la creación, por ejemplo, de los nudos de los tipos, y que no tiene ningún problema en dejar de lado esta producción cuando ya incluso tiene un mercado en Europa, porque ha comprendido que eso ya no es lo que le interesa, seguir investigando o indagando. Entonces, esta capacidad de Eilson no ya para reinventarse, porque eso tiene un todo programático, sino más bien justamente para entregarse plenamente a lo que es la creación estética, dejando de lado cualquier otro tipo de consideración, llámese consideraciones mercantiles o interés por acceder a tener nombradía o utilizar el renombre estético como una vía para aspirar al poder político. También lo hemos visto, ¿verdad? Ese elemento a mí, que por supuesto no es privativo, ha habido otros grandes artistas peruanos que han asumido esto de esta manera, pero me parece que en el caso de ellos, justamente por esta amplitud, ¿no es cierto?, de direcciones en las cuales se ha prodigado su trabajo, es particularmente más notorio. Y yo diría que estos tres elementos, al menos para mí como efecto de él, son cosas que están fructificando y seguirán dando frutos en el futuro, porque el camino, como les digo, de ellos recién ha comenzado, creo yo. Yo recuerdo hace 20 años cuando empezaba, más de 20 años cuando empecé a trabajar sobre eso, era sorprendente ver que, por ejemplo, ejemplares del cuerpo juliano en la edición de Joaquín Mortis encontraban pilas. El único otro libro peruano con el que me ha pasado eso, que encontrar pilas, no sé, en los ambulantes que llegan aquí, ¿no? Frente al Hospital Obrero, ¿no? El otro texto del cual he visto también pilas de ejemplares era la edición verde, ¿no?, del libro de Dios y los húngaros, Antonio Cisneros, algunas cosas. Y claro, y hoy en día, o lo mismo con la poesía escrita, y hoy en día más bien son joyas bibliográficas o se están convirtiendo en ello. Entonces, me parece que el camino de Eilson está ahí, se está dando, y en ese sentido quiero ensalzar acá y elogiar la figura de Marta Campfield, que ha llevado a cabo este trabajo, porque evidentemente es del todo claro que Kafka es grande, pero hubo necesidad de Max Roth, ¿no es cierto?, para hacer conocer la grandeza de Kafka, y Marta Campfield está trabajando en esa línea, ¿no? La creación del Instituto Jorge Eilson en la Universidad de Florencia es un paso, yo creo, decisivo y fundamental, así como este tipo de actividades en las cuales estamos nosotros ahora involucrados. Eso es lo que yo quisiera decir. Gracias. Bien, dado que es un conversatorio, antes de terminar la mesa, quisiera abrir el micro por si acaso hubiera alguna pregunta del público. Para seguir en efecto Eilson, que me parece una definición adecuada y justa, pienso que, como después Máximo McLuhan teorizó, después el poeta tiene siempre que abrir una relación con la tecnología. Eso ha sido en los años 60, Máximo McLuhan. Hoy, después Eilson, pienso que los poetas tienen que seguir a lo menos dos enseñanzas que llegan del mensaje del trabajo de Jorge. La primera es que no hay un poeta dentro de una línea precisa. No hay solo el poeta, no hay solo el novelista. Sino hay, puedo decir, para emplear una definición que me gusta mucho, hay un polipoeta, es decir, hay un hombre que
hace poesía escrita, hace poesía visual, hace poesía sonora, hace performance, hace novela, hace escultura. Y Eilson puede ser que es el prototipo de un nuevo poeta, que no es solo el poeta que está escribiendo sus versos, sino es un hombre que está dentro de la sociedad y también tiene sus relaciones con el mundo alrededor de eso. Segundo, Eilson nos dice que para hacer experimentación, para hacer un trabajo que dura, que está concreto, sólido, hay siempre que salir de nuestras raíces. En Eilson eso es un punto muy fuerte. Él ha sido exiliado, pero él ha sido siempre peruano. Yo estoy totalmente convencido de eso. Y como se comentaba la otra noche, él ha también tenido una tarea social, puede ser política también, sin hablar de la sociedad. William, tú tienes razón, sin interpretar el mundo, sino sin querer dejar soluciones, pero con su trabajo así esencial, como tú has dicho, así sintético, ha dado una gran ayuda a todo eso. Perdón, yo quería hacer una pregunta para todos. ¿Podemos considerar a Jorge Eduardo Eilson? Bueno, hay algunas lecturas que quieren ubicarlo como el poeta vanguardista, ¿no? Pero ya también se ha abierto una discusión si Eilson es ya un clásico de la poesía hispanoamericana. La pregunta es, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Quieres contestar? Porque si no, Vamos a tomar, digamos, todas las preguntas de una vez y después van a venir todas las respuestas. Si hubiera otra. ¿Quién quiere contestar? yo no lo veo como clásico. Yo creo que la palabra clásico hay que un poco abandonarla en el caso de Eilson. ¿Por qué? Porque lo que está por medio en toda su escritura, pero sobre todo la poesía, es repensar el espacio mismo de la literatura. Entonces, ¿quién hace eso y que produce ese efecto sobre nosotros ahora? No puede ser un clásico. Perdón, si me permites interrumpirte. Ya. Un clásico en el sentido de que es un referente fundamental en la poesía hispanoamericana. En ese sentido no lo es. Quizás debería ser, no lo es. Yo creo que en parte porque lo que él propone va mucho más allá de los paradigmas predominantes. O sea, está repensando el libro ya desde el año, qué sé yo, 48, 49. El libro ya no es esto para él, para lo que se ve. Claro, no se sabe por dónde va eso. El espacio literario no queda igual, pero eso no ha sido asumido por los críticos, mayormente, ¿no? Algunos sí, pero mayormente no. Esa es la situación actual según la ve. Bien, llegamos así hasta al final del conversatorio. Muchas gracias a todos por su participación y vamos a terminar.